Me llamo Ellen Ashford y tengo 36 años. Hace 3 semanas estaba parada en el vestíbulo de mármol del restaurante más caro de Atlanta, sosteniendo una caja de postres que había horneado con mis propias manos para el baby shower de mi hermana, mientras una anfitriona revisaba su plano de asientos 2 veces y confirmaba que no había silla con mi nombre. Mi hermana levantó la vista de su mimosa y dijo: «¿Por qué no pruebas ese pub sucio del otro lado de la calle? Creo que va más con tu nivel». Mi mamá levantó su copa y agregó: «Te queda perfecto». Sonreí. Dije: «Voy a hacer eso». Y salí caminando. Lo que mi madre y mi hermana vieron por la ventana de ese pub 40 segundos después les quitó el color de la cara a las dos. Pero sus caras no son la historia. La historia es lo que tuve que elegir 3 semanas después, en una noche lluviosa de sábado, la noche más importante de mi vida profesional, con todo mi futuro sentado en una mesa y mi familia desmoronándose en otra. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde la gente callada finalmente se hace oír y los secretos familiares llegan a la mesa. Si alguna vez fueron a quien su familia subestimó, esta historia es para ustedes. Dejen un comentario y suscríbanse. Déjenme retroceder, porque necesitan ver el pub primero. El Kettle Black está en Riverside Row, en un edificio de ladrillo con más de 100 años en pie. La puerta de madera está pintada de un verde que se desvaneció décadas antes de que yo lo tocara, y me negué a repintarla. La mayoría de las mañanas estoy abajo a las 4:30. Vivo en el departamento sobre la cocina, así que mi trayecto son 14 escalones. Para las 5, la masa de las empanadas está fermentando, el caldo de los huesos de anoche se está colando, y todo el lugar huele a algo por lo que vale la pena despertar. Mi equipo va llegando cerca de las 6. Mi sous chef, 33 años, mejor de lo que yo era a su edad. Sam, mi gerente general, 41, que habla como si cada frase le costara dinero. 14 personas en total, y todas me dicen chef. Aquí está la parte que necesitan saber, la que hace que el resto de esta historia tenga sentido. Mi familia creía que yo atendía la barra ahí, durante años. Mi mamá le decía a la gente que estaba en la industria de servicio, todavía encontrando su lugar, y nunca la corregí. Ni en el Día de Acción de Gracias, ni en el funeral de mi padrastro, ni en las cenas de domingo en Marietta, donde los manteles estaban planchados y las preguntas nunca lo estaban. Hay un certificado enmarcado colgado en mi cocina, junto al lavaplatos, donde el vapor le riza la esquina al marco un poco más cada mes. La mayoría de los restaurantes que ganan uno lo cuelgan junto a la puerta principal, iluminado como trofeo. El mío cuelga donde solo lo puede ver la gente que sudó por él. Se preguntarán por qué una mujer adulta le escondería a su propia madre lo más grande que jamás ha construido. Voy a responder eso. Pero primero tienen que conocer a mi familia. Las cenas de domingo en casa de mi mamá en Marietta funcionan con horario, orden de asientos, y guión. Es un manejo de 25 minutos desde mi casa, y hacía ese trayecto quizás 5 veces al año. 4 más de las que quería y unas 40 menos de las que mi mamá exigía. Carol Puit, 61 años, viuda 2 veces, mantiene una casa que parece catálogo de muebles y una lista de invitados que se lee como ranking. Mi hermana Madison, 29, siempre se sentaba a la derecha de mamá. Su esposo Tyler se sentaba junto a ella con un reloj que costaba más que mi congelador walk-in, hablando de tratos que siempre estaban a punto de cerrarse. Cuando mamá me presentaba a alguien, su voz bajaba a una nota al pie. Y ella es Ellen. Está en la industria de servicio. Todavía encontrando su lugar. Tenía 36 años. Mi lugar estaba bien. La regla de la casa, no dicha pero aplicada como código de incendios, era que no discutíamos mi trabajo en la mesa. Nadie quiere oír de trapos de bar durante la cena, cariño. Así que pasaba los ejotes y no decía nada, de la forma en que aprendes a hacerlo cuando llevas 20 años haciéndolo. Ese domingo particular de marzo, Madison seguía tocándose el vientre e intercambiando miradas con Tyler como 2 niños guardando un secreto en un frasco. Llegó el postre, algo comprado en tienda sobre un pedestal de cristal, y Madison se levantó, radiante, y dijo que tenía grandes noticias. Las manos de mamá ya se movían hacia su pecho, lista para estar encantada. La cocina venía de mi papá, y no se puede contar esta historia sin él. Frank Ashford trabajó la línea de un restaurante en la carretera 41 la mayor parte de su vida. Dobles turnos más semanas de las no. Antebrazos marcados con cicatrices de quemadura que llamaba sus diplomas.
Los domingos eran suyos. Se paraba frente a nuestra pequeña estufa con un sartén de hierro fundido, las letras farralladas en el mango con su propia navaja, y hacía empanadas. Masa hojaldrada, el relleno que el presupuesto de la semana permitiera, cerradas con tenedor y fritas en ese sartén negro hasta que la cocina olía a iglesia. Los vecinos llegaban sin avisar, niños de la cuadra, un amigo camionero suyo que nunca llegaba antes del mediodía ni se iba antes del anochecer. Papá alimentaba a todos. Y cuando mamá se preocupaba en voz alta por el dinero del súper, me guiñaba el ojo y decía la misma línea de siempre. Nadie sale de mi mesa con hambre. Tenía 17 años cuando su corazón falló un martes, ahí mismo, sobre los tapetes de hule del restaurante, 49 años, todavía con el delantal puesto. Aquí está la parte que nunca le he dicho a nadie más que a ustedes. Dentro de un mes del funeral, mi mamá lo sacó de la casa por completo. Se fueron los delantales, se fueron las latas de especias, sus cuchillos, sus libros de cocina con los lomos manchados de grasa, todo embolsado y desaparecido como evidencia. Llegué de la escuela y encontré el sartén de hierro fundido, su sartén, sentado encima del bote de basura en la banqueta, y a mi madre adentro limpiando la barra como si la cocina finalmente se hubiera curado de algo. No lo llamó duelo, lo llamó seguir adelante. Me quedé en esa banqueta un largo rato. Después hice lo primero verdaderamente desobediente de mi vida, y hasta hoy nunca me he arrepentido. Saqué ese sartén de la basura, lo envolví en mi sudadera, y lo escondí bajo mi cama como contrabando. 6 meses después, cuando mamá me dijo que me había inscrito en un programa de negocios, porque ninguna hija mía va a sudar en una cocina, asentí, terminé la preparatoria, y después tomé en silencio todo lo que había ahorrado de 2 años de turnos después de clases, y compré un boleto de ida a Chicago. Tenía 18 años. Empecé lavando platos en un restaurante donde el chef aventaba sartenes, y la renta se llevaba 2/3 de mi cheque. El sartén vino conmigo. Se sentó en una caja de leche en un estudio con radiadores que traqueteaban toda la noche. Y algunas semanas era lo único en ese cuarto que valía algo. 11 años en Chicago, subí de puesto de la forma en que en realidad se sube, estación por estación, quemadura por quemadura, gardemanger, carnes, frituras, salteado, sauce. Llamaba a mamá en las fiestas. Preguntaba si seguía en lo del restaurante con el tono que usarías para una enfermedad prolongada, y aprendí a contestar entre niebla. En las cocinas me conocían como chefas. Sin apellido en los menús que dirigía, sin cara en las reseñas, y cuando una revista de comida quería una foto, mandaba una imagen de mis manos y un plato servido. La gente asumía que era discreta. La verdad era más simple y más triste. Había aprendido en una banqueta de Marietta, a los 17, exactamente qué les pasa a las cosas que amo cuando mi familia les echa un buen vistazo. Así que dejé de mostrarles algo. Esconderme funcionó. Funcionó 18 años, a través de 3 ciudades y un sueño imposible. Funcionó hasta el día en que dejó de funcionar. Y ese día llegó con caligrafía en el sobre. Volví a Atlanta a los 29, porque Georgia es donde está enterrado mi papá, y porque un hombre llamado Gus Kaminsky buscaba a alguien para dirigir la cocina de su viejo pub en Riverside Row. Gus tiene 74 ahora, ascendencia polaca, manos como raíces de árbol. 2 años después de contratarme me sentó en un gabinete de esquina y dijo: «Mis rodillas ya no dan, muchacha. Compra el negocio. Págame lo justo». Tenía 31. Firmé un préstamo de pequeño negocio que me aterró, y el Kettle Black se volvió mío. El negocio, el nombre, las recetas. Gus conservó el edificio y se quedó como mi casero, lo cual nos convenía a los dos. Y durante 12 años, primero en Chicago y después ahí, había estado alimentando una cuenta de ahorro separada, para un solo propósito: poseer las paredes. Poseer el ladrillo. Nunca más dejar que alguien decidiera a qué mesa pertenecía. Entonces apareció Crestline Hospitality. Compran cuadras viejas, las pulen, y se las rentan de vuelta a gente que no puede pagarlas. Ya habían comprado la mayor parte de Riverside Row. Su buque insignia se instaló directamente frente a mí, un palacio de vidrio y mármol llamado Meridian, con ballet y 3 meses de lista de espera. A fines de marzo, Gus me llamó a su oficina llena de cosas y deslizó un papel sobre el escritorio. Crestline quiere mi edificio. Les dije que mi chef tiene primer rechazo, ese fue nuestro trato, y yo cumplo tratos, pero soy viejo, Ellen. Mi hijo me quiere en Phoenix para el verano.
Tienes 6 semanas para conseguir tu financiamiento. Miré 12 años de sacrificio sentados en una cuenta, cerca pero no cómodo, y dije que estaría lista. 2 días después, Gus volvió a llamar. Crestline había subido su oferta 20%. Ahora, déjenme contarles del certificado junto al lavaplatos. Hace un año, un jueves ordinario, sonó mi celular con un número que no reconocía, y una voz educada me dijo que el Kettle Black, mi pub de 100 años con la puerta verde desteñida, había ganado una estrella de la guía. Si no están en esta industria, no puedo explicarles completamente qué significa eso, salvo decirles que cocineros adultos que no se inmutan con quemaduras de freidora se pararon en mi cocina esa noche y lloraron sobre sus delantales. Un pub. Nuestro pub. Se sentó en una cubeta volteada y solo seguía diciendo chef, chef. Sam invitó una ronda para todo el comedor sin quejarse del costo. Y yo. Manejé a Marietta. No estoy segura de haberle admitido eso a nadie antes. Me senté en mi auto afuera de la casa de mi madre con el motor encendido, ensayándolo como niña con una boleta de calificaciones. Mamá, soy dueña del pub. Lo he sido durante años, y esta noche tiene una estrella. Lo practiqué en el espejo retrovisor. Después, por la ventana del frente, la vi por teléfono, riéndose, y su voz llegaba de la forma en que siempre llega. Ay, Ellen, no, todavía en ese bar, bendito su corazón. Algunas personas encuentran su nivel y se acomodan ahí. Me quedé sentada un minuto más. Después puse el auto en reversa, manejé 25 minutos a casa, entré a mi cocina, y colgué el certificado junto al lavaplatos, donde solo lo verían quienes se lo ganaron, y nunca la gente que se burlaría de él. Me dije que eso era fuerza. Pasó un año entero antes de que entendiera que era en realidad. El miedo se para más derecho cuando gana premios. El sobre llegó en abril, dirigido con caligrafía rentada. Madison y Tyler esperaban una niña, y el baby shower sería un domingo en Meridian. Me quedé en el pase de mi cocina y leí esa línea 3 veces. Meridian, directamente frente a mi puerta, lo bastante cerca para ver a sus balas desde mis banquitos de bar. De todos los restaurantes de Atlanta, mi familia había elegido el que compartía cruce peatonal con el secreto que había guardado durante años. Quiero ser honesta con ustedes. ¿Por qué importa? Vi el problema de inmediato. Si alguien en esa fiesta me reconocía, todo saldría a la luz en el peor cuarto posible. Consideré declinar. Redacté el mensaje. Después pasaron 2 cosas. Primero, mi mamá llamó, y después de 90 segundos de logística, dijo, dulce como jarabe, vas a hacer los postres, ¿verdad? Como tu regalo. 120 pastelitos, nada elegante, sabes manejarte con un horno, y lo que cotizó Meridian es sencillamente criminal. No era una invitada con un regalo. Era el servicio con una factura que ella jamás pensaba ver. Y segundo, esa noche encontré la foto del sonograma que Madison había mandado al chat familiar, una manchita de niña, mi sobrina. Le había prometido en el funeral de mi papá que nunca sería quien se alejara primero de la mesa familiar. Fuera lo que fuera mi madre, esa bebé no lo era. Así que dije que sí. Sí a asistir. Sí a 120 pastelitos gratis para una fiesta al otro lado de la calle de mi propia cocina. Sam oyó el plan y me miró como mirarías a alguien decorando un pastel durante un incendio de grasa. Chef, dijo, esto termina mal. No estaba equivocado. Las siguientes 2 semanas tuve un asiento de primera fila para mi propia exclusión. Desde mis banquitos podía ver al personal de Meridian arrastrando arreglos florales del tamaño de un carrito de golf. Y una mañana, 2 hombres en escaleras colgaron un banner de Madison y la BBV en letras doradas, 2 metros de alto. El chat familiar se convirtió en un centro de comando nivel boda. Esquema de colores, blues y crema. Enlaces de registro. 3. Y después, una tarde, un mensaje de mi mamá dirigido solo a mí. Ponte algo sencillo el domingo, nada con olor, por favor, la comida frita se pega a la tela, cariño, siempre lo olvidas. Una semana antes del shower, Madison hizo un brunch de registro en su departamento en Midtown. El registro se leía como nota de rescate. Una carriola que costaba más que mi primer auto, una cuna importada de Dinamarca, todo monogramado. Tyler trabajaba el cuarto en un polo con un logo diminuto, rellenando copas, diciendo estamos bendecidos tan seguido que empezó a sonar a tic nervioso. 2 veces su teléfono se iluminó y salió al balcón. La segunda vez,
desde la isla de la cocina, podía ver su espalda a través del vidrio. Esos no eran hombros bendecidos. Después, cargando cajas de regalo hasta la bodega de Madison, viajé en el asiento trasero de su camioneta, y una carpeta se resbaló bajo el asiento del conductor en el primer alto brusco. Contrato de arrendamiento, 36 meses, un pago mensual con el que podrías rentar un departamento decente, y una notita amarilla que decía, aviso final. Llámenos. La volví a meter bajo el asiento y no dije nada, porque no era mi matrimonio ni mi asunto. Pero lo archivé de la forma en que archivas el olor a gas. El jueves antes del shower, manejé a Marieta a dejar muestras de repostería, porque mi madre simplemente no podía aprobarlas sin verlas. Su club de lectura estaba ahí. 6 mujeres organizadas alrededor del solarium como un tribunal con té helado. Mamá le dio una mordida a una tarta de limón por la que los clientes pagan dinero real, la bajó y dijo, dulce. Muy casera. Nos las arreglaremos. Después se volteó hacia sus amigas e hizo la presentación. Ella es mi hija mayor, Ellen. Ayuda en un bar del centro, pero siempre ha sido hábil con las manos. Ayuda. 20 años de mi vida, doblados pequeños como servilleta de cóctel. Una de las mujeres, un anillo grande y una voz más grande, extendió su taza de café hacia mí y tronó los dedos 2 veces. Snap, snap. Como llamarías a un perro. Ya que estás de pie, cariño. Me quedé ahí, sosteniendo una charola de mi propia comida en la casa de mi madre, y miré a mi mamá esperando, supongo, algo antiguo y simple. Sus ojos encontraron los míos. Y aquí está lo extraño, lo que no entendí hasta mucho después. Por medio segundo, la cara de mi madre se puso blanca. No sonrojada, blanca, como si la sangre tuviera que estar en otro lado. Después pasó el momento. Se rió su risa de solarium y dijo que no le importaba. Ellen, sírvele más café a Bárbara, ¿quieres? Le rellené el café a Bárbara. Me despedí, elogié las hortensias, y manejé a casa con las manos firmes en el volante. Pausa rápida. Si alguna vez estuvieron en un cuarto mientras su propia familia los presentaba como una disculpa, díganme en los comentarios dónde estaban parados. Los leo todos. Y suscríbanse si quieren oír que puso en marcha una silla faltante, porque, créanme, apenas estamos empezando. Esa misma noche, de vuelta en el pub, sobrecocinó un costillar de cordero para una mesa de 4 clientes habituales, y quiso servirlo de todos modos porque los tiempos se estaban acumulando. Lo retiré, en silencio, sin drama, y volví a encender el fuego yo misma. Le dije lo mismo que me dijo mi papá, la línea sobre la que he construido toda una vida. Nadie sale de mi mesa con hambre. No servimos, casi. Y me quedé junto a ella y lo cocinamos bien juntas, mientras Sam invitaba a la mesa y los hacía reír al respecto. Esa es toda la religión, ahí mismo. Escuchen, necesito que vean que es en realidad el Kettle Black un martes por la noche, porque mi familia nunca lo vio. Enfermeras de turno de noche del hospital 2 cuadras adelante, todavía en uniforme, compartiendo pastel de pastor. Un electricista llamado Rick que ha mantenido el banco de la esquina desde la era de Gus. 2 maestras jubiladas que vienen cada semana a discutir sobre libros. Gente con manos como las de mi padre. Meridian, del otro lado, tenía un portero decidiendo quién se veía bien. Mi puerta estaba apuntalada con un ladrillo. Como a las 10, un hombre en la barra se presentó. Periodista de comida, respetado, escribía para una de las grandes revistas de ciudad. Deslizó su tarjeta y dijo lo que siempre dicen. El pub que ganó una estrella y nadie puede conseguir una entrevista. Quiero la historia real. Nombre, cara, historia, todo, perfil completo. Mi nombre real, impreso. Mi cara en una página que el club de lectura de mi madre quizás en verdad vería. Miré esa tarjeta sentada en mi barra como cerillo encendido sobre paja seca. Le dije lo que le había dicho a todos ellos durante años. No. Después pasé media noche preguntándome por qué la palabra no empezaba a saber distinto. A la mañana siguiente, Gus bajó mis escaleras más despacio de lo usual y se sentó al final de la barra con su café. Y supe antes de que abriera la boca. Crestline había subido su oferta una segunda vez. Peor, se habían puesto astutos. Ya no querían solo el edificio. Querían el pub también. Conservar el concepto, franquiciar el encanto.
Su hombre lo había dicho como si el encanto fuera un jarabe que pudieras pedir en tambos. Gus revolvió su café un rato. Mi hijo llama cada noche, Ellen. Phoenix, golf. Tiene buenas intenciones. Después me miró desde bajo esas cejas pesadas. No quiero su dinero. Quiero mantener mi trato. Pero mi abogado dice que si tu financiamiento no está firmado en 3 semanas, ya no tengo razón legal para seguirles diciendo que no. 3 semanas. Mis 12 años de ahorros cubrían la mayor parte. El comité de préstamos del banco tendría que cubrir el resto. Y los bancos no prestan sobre olores y buenas reseñas. Mi oficial de préstamos, una mujer honesta que había sido directa conmigo desde el primer día, lo expuso claramente. Tus números son buenos, Ellen. Lo que el comité quiere es confianza en ingresos futuros. Cobertura de prensa, visibilidad, algo que diga que esto no fue solo un buen año. Visibilidad. Ahí estaba esa palabra otra vez, parada en mi puerta como cobrador de deudas. Gus me palmeó la mano con la suya enorme y me dijo algo que anoté esa noche para no perderlo. ¿Sabes qué tenían en común tu papá y el mío? Nadie jamás les tomó una foto. No hizo el trabajo más pequeño. Después subió arrastrando los pies, y antes de que terminara de limpiar la barra, mi teléfono sonó con un número de Atlanta que no conocía. Era una productora de televisión. Un programa nacional de comida, un nombre conocido, estaba armando un episodio sobre joyas escondidas del Nuevo Sur y querían al Kettle Black como pieza central. Filmarían un servicio completo de una noche, saldría al aire en otoño. Y entonces nombró la fecha que ya tenían bloqueada para filmar, el sábado, en 3 semanas, el aniversario de un año de la estrella, la misma noche que ya habíamos planeado servir la empanada de mi papá como especial destacado, la misma semana de la fecha límite de Gus. Y había una arruga más, del tipo con el que funciona mi industria. Todo Atlanta cuchicheaba, la guía estaba reinspeccionando la región. Anónimo siempre. Nunca sabes la noche ni la cara. Pero 2 chefs en los que confío juraban que las visitas ya habían empezado. Cualquier mesa, cualquier sábado, podía ser la que decidiera si mi estrella sobrevivía en la edición del próximo año. Me quedé en mi oficina esa noche con el formulario de autorización de un lado del escritorio y la foto de mi papá del otro. Y entendí la aritmética perfectamente. El edificio necesitaba el préstamo. El préstamo quería la transmisión. La transmisión significaba mi nombre y mi cara, transmitidos a todos, incluida mi madre. Sin más niebla donde esconderme, firmé. Me tembló la mano exactamente una vez, en la segunda S de Ashford, y recuerdo enojarme conmigo misma por eso. 3 días después llegó el sobre de caligrafía con la fecha. Domingo del Sower. Era casi medianoche. La cocina estaba vacía, como más me gusta. Bajé el sartén de hierro fundido de mi papá, y hice una empanada. No 120, una. Relleno de durazno porque Georgia, porque él. Cerrada con tenedor, frita en ese sartén negro, enfriándose en una rejilla mientras me sentaba en la cubeta volteada de D y la miraba como si pudiera hablar. Esto fue lo que decidí en el camino a casa desde Marietta, entre el chasquido de dedos y mi entrada. No podía entregarle a mi familia la verdad sobre mi vida. Pero podía entregarle a mi hermana una cosa verdadera. Madison tenía 10 años cuando murió papá. No recuerda la cocina de los domingos, al camionero que nunca se iba, los cierres con tenedor. Tuvo toda su idea de nuestro padre de segunda mano, de una mujer que tiró su sartén a la basura. Así que encontré una lata en mi estante, del tipo viejo con tapa de bisagra, y puse la empanada adentro sobre papel encerado. Y junto a ella, una fotografía que he cargado por 3 ciudades. Frank Ashford en la plancha del restaurante, riendo, espátula levantada como batuta de director. En una tarjeta escribí: tu hija debería saber quién fue su abuelo. Habría alimentado a toda la fiesta. Con amor, Ellen. Até la caja con hilo carnicero rojo. Fue lo primero que hice para mi familia como yo misma en 19 años. El domingo amaneció brillante y despiadado, de esas mañanas de abril en Atlanta donde la luz no tiene paciencia. Me puse un vestido azul marino, sencillo y planchado, sin perfume, según instrucciones. A las 10:15 apilé las cajas de repostería y la lata con el hilo rojo en un carrito, esperé el semáforo como buena ciudadana, y crucé la calle de 2 carriles desde mi puerta verde desteñida hasta la de vidrio de Meridian. 40 segundos. Puerta a puerta. Adentro,
Meridian era todo lo prometido. Mármol bajo los pies, orquídeas traídas de algún lugar caro, una arpista afinando junto a las ventanas, y un plano de asientos en un caballete de bronce. 40 nombres en caligrafía. Empujé mi carrito hacia la entrada de servicio, porque sé cómo funcionan las cocinas. Y ahí pasó, la primera grieta del día. Una cocinera joven que sostenía la puerta se congeló al verme. La sous chef apareció, secándose las manos, unos 30 años, ojos afilados, y me miró como si ya me hubiera visto antes, porque así era. Chef, dijo, apenas más alto que un aliento. Chefas, del Kettle. Puse un dedo en mis labios. Asintió despacio, como si le hubiera entregado algo frágil. Es un honor, susurró. Armamos nuestro menú contra el suyo. Le agradecí y caminé de vuelta al vestíbulo a buscar mi asiento, pensando con genuino alivio que la sous chef sería la única sorpresa del día. Después llegué al caballete de bronce. Leí el plano de asientos de arriba a abajo, 2 veces. 40 nombres en tinta café. Primas que no había visto en años. Los hermanos de fraternidad de Tyler. Cada mujer del solarium de Marietta. Bárbara, la de los chasquidos. Ni Ellen. Ni Asford. Me quedé ahí lo suficiente para que viniera una anfitriona, revisara su portapapeles, lo revisara otra vez, y pusiera la cara cuidadosa que les entrenan. Lo siento mucho, señora. No la tengo en la lista. Detrás de ella, la fiesta giró como clima. Mi hermana flotó hacia mí en chifón blues, una mano en la panza, seguida de damas de honor de su boda haciendo turno extra. ¡Ay!, dijo Madison, y había una risita debajo, celofán arrugándose. Esto es incómodo. El salón tiene capacidad para 40. Y honestamente, este grupo no es realmente tu ambiente. Dejó que sus ojos viajaran hacia la ventana, hacia el cruce peatonal, hacia mi vida. ¿Por qué no pruebas ese pub sucio del otro lado de la calle? Creo que va más con tu nivel. Un rizo de risas pasó por el chifón, y mi madre, materializándose junto al hombro de Madison con una copa de champán, agregó su bendición con la sonrisa que usa en la iglesia. Te queda perfecto. Ahí estaba, las dos, enmarcadas por orquídeas que yo podría haber cotizado por tallo, sirviéndome mi lugar en la vida sobre un caballete de bronce. Detrás de ellas, en un pedestal de plata de 5 niveles, 120 de mis pastelitos se elevaban en filas perfectas, y una mujer que no conocía los estaba fotografiando, y una tarjeta junto al pedestal decía, postres de Meridian. Algo en mi pecho se quedó muy quieto. No roto, balanceado, como una burbuja de nivel asentándose. Miré a mi madre, después a mi hermana, y sonreí con toda la cara. Tienen razón, dije. Voy a hacer eso. Puse la lata con el hilo rojo en la mesa de regalos, dije para la bebé a nadie en particular, y caminé hacia las puertas de vidrio con la espalda recta y 40 segundos por delante. Se puede pensar mucho en 40 segundos. Parada en la banqueta, esperando la señal, pensé en cada versión de mí que había esperado una silla. La de 17 años en la banqueta con un sartén en los brazos. La de 22 llamando a casa en Navidad desde un walk-in, recibiendo charla de clima. La de 35 en un auto estacionado ensayando frente a un espejo retrovisor mientras la risa de su madre flotaba por una ventana. 20 años de una larga audición para una mesa que nunca había tenido mi nombre. Cambió la señal. Bajé de la banqueta, y en algún punto de esa calle de 2 carriles, con el sol de abril en la nuca, la frase finalmente se terminó sola. La que había estado cocinando toda mi vida adulta. Dejé de pedir un asiento el día que construí una mesa. Solo que todavía no se los había dicho. Alcancé mi lado de la calle. La puerta verde estaba apuntalada abierta con su ladrillo, y podía oír los sonidos de las 11, la máquina de espresso, la voz baja de Sam, cubiertos enrollándose. Sonidos ordinarios. Míos. Lo que olvidé, y de verdad lo olvidé, mano en la puerta, es que el frente de Meridian es un muro de vidrio con vista clara a todo lo que estaba a punto de entrar. No estaba armando una revelación. Iba a trabajar. Son cosas distintas. A través de la ventana, detrás de mí, simplemente se veían idénticas. La campana sobre mi puerta verde tiene un sonido particular, brillante y un poco agrietado. Y cuando sonó, todo mi piso hizo lo que hace cada día de la semana. Buenos días, chef. Sam, desde detrás de la barra, sin levantar la vista. Buenos días,
chef, de las dos meseras enrollando cubiertos. Después de saliendo de la cocina con mis blancos sobre el brazo, porque teníamos el libro lleno para el mediodía. Su saco, chef, sosteniéndolo abierto como torero. H. Ashford bordado en dorado sobre el bolsillo. Chef propietaria debajo. Metí los brazos, lo abotoné hasta el cuello, y tomé mi lugar en el pase. Y tomó quizás 15 segundos, todo visible, a través de 2 vidrios y 12 metros de aire de abril. Yo no volteé. De volteó. Sus ojos pasaron sobre mi hombro y por la ventana. Y dijo, lenta y encantada, «Chef, hay gente al otro lado de la calle pegada al vidrio como si fuera acuario». Sam miró. Una tiene el teléfono levantado. Señora mayor. Perlas. Le está leyendo algo en voz alta a las demás. Después me enteré exactamente que estaba leyendo Bárbara, porque sigue en línea. El artículo de la revista de la primavera pasada. El que no tenía fotografía. Chef Ash, la mano invisible detrás del Kettle Black. El pub del barrio que sorprendió a la industria al ganar una estrella. Y debajo, la línea que toda la ciudad había citado durante un año. Quienquiera que sea, cocina como alguien cumpliendo una promesa. Me dicen que mi madre no se movió por un largo rato. Me dicen que la mimosa de mi hermana se derramó por el chifón y no lo notó. Mi teléfono se iluminó en el pase. Mamá llamando. Lo miré, lo puse boca abajo, y canté mi primer ticket. Antes de continuar, sean honestos conmigo. Si toda su familia los estuviera viendo por esa ventana, ¿habrían saludado? Díganmelo abajo. Para cuando terminamos el servicio del domingo, tenía 17 llamadas perdidas. El lunes por la noche llegaron en persona. La campana sonó su timbre agrietado, y ahí estaban, mi madre con sus segundas mejores perlas, y Madison con maquillaje de arrepentimiento completo, parada en mi comedor. Mamá abrió con la frase más extraña. Y quiero que la oigan de verdad. Porque me dijo todo. Ellen, ¿por qué no nos dijiste? No, lo siento. No fuimos crueles contigo en una fiesta frente a 40 personas. ¿Por qué no nos dijiste con énfasis en nos, como si mi silencio fuera el crimen y su desprecio solo clima? Madison siguió, manos cruzadas. Este lugar es increíble. Todos están hablando de él. Estábamos pensando, obviamente la familia obtiene la tarifa de amigos, ¿verdad? 24 horas antes me había ofrecido un pub sucio al otro lado de la calle, y ahí estaba, pidiendo el pub sucio como entrada. Le serví agua a cada una, porque así me crió mi padre. Después dije, nivelada, el libro está lleno hasta el otoño. Puedo recomendarles un lugar en Marietta. La sonrisa de mamá parpadeó, se recalibró. Cruzó el brazo sobre la barra y me apretó el antebrazo, un gesto del que no tengo memoria de infancia, y dijo, estamos tan orgullosas de ti, cariño. Siempre supimos que lo tenías dentro. Sam propuso un plan esa semana, invitar a toda la familia a probar la mesa del chef, y después dejarlos parados en la recepción durante 2 horas mientras sentábamos a todos los que llegaban sin reservación primero. Estaba encantada. Sin asientos en la mesa. Poesía, chef. No voy a fingir que ese sabor pequeño no supo bien. Hasta redacté el mensaje. Me senté en mi oficina con el pulgar sobre enviar un largo minuto. Después lo borré, y les voy a decir exactamente por qué. Porque esta es la parte de la historia que quisiera que mi sobrina oyera algún día. Toda la vida de mi madre funcionaba con una sola máquina. Decidir quién importa. Acomodar las sillas para probarlo. Dejar que el plano de asientos hablara. Si la atraía solo para dejarla parada junto a la puerta, no estaba rompiendo esa máquina. La estaba comprando. Nueva operadora, mismo equipo. No, lo que fuera a hacer sobre mi familia, no iba a ser teatro con mejor iluminación. Así que le dije a Sam que siguiera contestando sus llamadas educadamente, y que mantuviera el libro honestamente lleno. Le mandé a Madison un pijama de una pieza del registro, precio medio, lavable en máquina, y esperé, sin saber qué estaba esperando. Llegó 10 días después del shower, vestido de aviso de embargo. Se deshilachó como siempre se deshilachan estas cosas. Callado primero, después todo de golpe. La oficina de eventos de Meridian llamó a Madison por el saldo del shower, mucho todavía sin pagar, porque la tarjeta corporativa que había puesto Tyler estaba muerta, no sobregirada, muerta, atada a una startup que resultó haberse disuelto antes de Navidad.
La camioneta con la carpeta del aviso final volvió a una plataforma frente a su edificio. Tyler mismo desarrolló un calendario repentino y rico de reuniones con inversionistas fuera del estado. Madison me llamó un miércoles por la tarde, y recordaré el sonido de esa llamada el resto de mi vida, porque en 29 años no creo que mi hermana me hubiera marcado nunca solo por mí. Lloraba antes de que dijera hola. Salió en pedazos. La tarjeta, la camioneta, el arrendamiento del departamento de Midtown que acababa de saber estaba 3 meses atrasado. Después se contuvo, se enderezó a media frase, y dijo la sentencia que nuestra madre instaló en las dos, en fábrica. Por favor no le digas a mamá que te lo conté. Por favor. No puede haber gente enterándose. Gente enterándose. Su esposo había construido todo su matrimonio de cartón y pintura dorada. Y el primer instinto de la familia era manejar al público. Ya sospechaba que mamá lo sabía. Su respuesta fue silencio, del tipo operativo. Se saltó el club de lectura 2 veces. Declinó el tour de jardines que había copresidido 9 años. En términos de Marieta, eso es una bengala. Después llegó el martes por la noche, 11, sillas arriba, pisos trapeados, Sam se había ido. Un golpe en mi puerta cerrada, y a través del vidrio, mi madre sola, sin perlas, sosteniendo su bolso con las 2 manos como mujer en una plataforma de autobús. La dejé entrar. Se sentó en un banco de bar, rígida, y me di cuenta de que nunca en mi vida había visto a mi madre sentarse en una barra. Miró el cuarto vacío un rato. Después dijo, mantienes una casa limpia que, viniendo de Carol Puit, es un saludo de 21 cañonazos. Habló casi 1 hora, y se las voy a dar como me la dio a mí, sencilla. Cuando papá vivía, y el dinero estaba más delgado, mi madre servía mesas en un club de campo, almuerzos, banquetes. Era joven, bonita, y pobre, y dijo la palabra pobre como si tuviera huesos. Una tarde en un banquete del Día de las Madres, servía a una mesa de mujeres de su edad, cuando una de ellas, queriendo más café, no dijo una palabra. Chasqueó los dedos 2 veces. Mi madre volteó con la jarra y sonrió, porque las propinas nos alimentaban ese mes. Y paradas en la puerta del salón de banquetes, en una visita escolar, sosteniendo flores de papel, estaban sus 2 niñitas, viendo a su madre acudir cuando la llamaban, como perro. No lo recordarías, dijo. Yo tendría unos 4 años. Y no lo recuerdo. Ella sí. Cada noche después de eso, lavaba ese uniforme a mano en el fregadero, dijo, para que le durara, e hizo una promesa sobre ese fregadero de la forma en que otros rezan. Sus hijas se sentarían en las mesas. Sus hijas nunca cargarían la jarra. Cuando murió tu padre, dijo, y su voz no tembló, se aplanó, miré sus delantales en ese closet y no podía respirar. No lo estaba tirando a él, Ellen. Estaba tirando la jarra. Y después tú la sacaste de la basura y te fuiste a construir toda tu vida alrededor de ella. Y cada vez que te miraba, me veía a mí misma en ese salón de banquetes, y no lo podía soportar. Entendí finalmente ese chasquido en el solarium y su cara poniéndose blanca. No había estado ignorando mi humillación. Se había estado ahogando en la suya. Dije, gracias por contármelo, y lo decía en serio. Y mi mano se quedó plana sobre mi propia barra mientras decía el resto. Mamá, dirigí una cocina de la que habrías estado orgullosa durante 5 años, y me presentabas como una chica que ayuda en un bar. Hace 3 semanas no había silla para mí en una fiesta donde mi comida estaba en la mesa con el nombre de alguien más. Entender de dónde vino el cuchillón no lo desincrusta. Nunca dijo la palabra perdón esa noche. Tenía 61 años y nadie le había enseñado que esa palabra tuviera poder. Preguntó finalmente, rígida, ¿qué quieres que haga? Y dije lo único honesto que tenía. Todavía no lo sé. No actuar. Eso es todo lo que sé. Asintió despacio, tomó su bolso, y se detuvo en mi puerta, mirando el ladrillo que la apuntalaba. Después se fue, y antes de que sus luces traseras salieran de Riverside Row, mi teléfono zumbó 2 veces. El primer mensaje era de Gus. El abogado dice el lunes, muchacha, trae una pluma. El segundo era la productora de televisión, alegre como siempre, confirmando la carga de equipo para el sábado, el aniversario, el especial destacado, equipo completo a las 4. El sábado llegó vestido de lluvia, del tipo serio de abril que convierte las canaletas en arroyos. Para las 4, los balas de Meridian corrían con paraguas,
Y mi pub era un barco cargándose para la guerra. El equipo de televisión tendió cable a lo largo de mis zoclos y montó una cámara sobre la mesa 6 con una luz roja como herida. Estábamos completamente reservados, 62 cubiertos. Exactamente un año desde la llamada que cambió mi vida. Y la empanada de durazno de papá estaba en el menú impreso por primera vez. Había 2 reservaciones que hicieron caminar de puntitas a toda mi cocina. Una mesa para uno bajo un nombre que ninguno de nosotros pudo encontrar en ningún lado, y una mesa para 4 reservada por un servicio de concierge, ambas pidiendo, educadamente, la degustación completa. El susurro en mi cocina era una sola palabra: reinspección. Lunes por la mañana, 9, la oficina del abogado de Gus, 12 años de ahorros, y una pluma. Todo lo que jamás había querido de repente apretado en un solo pasillo de 36 horas. La primera vuelta de mesa salió limpia. El especial destacado se agotó a las 7:40. A las 7:55, en medio de servir el tercer tiempo de la mesa de 4, oí la puerta de atrás. 3 golpes. No fuertes. El tipo que hace una mano cuando se le acaban las mejores ideas. Sam fue. Volvió con lluvia en los hombros y la voz baja. Chef, es para ti. Es tu hermana. Está empapada y pregunta por ti. Por tu nombre de pila. Madison estaba parada en el callejón bajo el foco desnudo. 8 meses de embarazo, sin paraguas, el pelo pegado a la cara, el rímel corriendo en 2 ríos grises. Sostenía una hoja de papel vuelta translúcida por la lluvia. Y cuando me vio, la extendió como niña entregando algo roto. La letra de Tyler. No leí todo. Las palabras para lo mejor, y cuando las cosas se estabilicen fueron suficiente. Se había ido esa mañana. Las cuentas conjuntas congeladas, pendiente algo con abogados. El departamento de Midtown terminaba a fin de mes. Y mamá, dijo, no contestaba, porque el teléfono de mamá se había vuelto algo de lo que se escondía. Mi hermana estaba parada en mi callejón con lluvia corriéndole por la barbilla, y dijo, no sabía dónde más estaba abierto. Después su cara se dobló en 2. Ellen, en el shower, no hubo silla porque yo no la puse. Le dije a la planeadora que los números funcionaban mejor con 40. Ahora sollozaba. Lo hice porque me hace sentir pequeña solo con estar ahí parada. Siempre lo has hecho. Nunca ni siquiera lo intentas. Y ahora no hay silla para mí en ningún lugar del mundo, y la única puerta abierta es la tuya. Detrás de mí, la cocina rugía a todo. La campana del pase sonó 2 veces. La voz de llamó mi nombre con un signo de interrogación. Tiempo 4 para la mesa de 4. La mesa quizás. La mesa que podía conservar o matar la estrella. La cámara sobre la mesa 6 ardía roja a través de la ventanita. Lluvia de un lado. Todo mi futuro brillante del otro. Y entre ellos, una chica mojada que finalmente había dicho la verdad en voz alta. 3 segundos. Tuve como 3 segundos para decidir quién era. Esto fue lo que hice con ellos. Di un paso atrás, adentro, y llamé a de volteo de la línea, con la línea del pelo sudada, y me desaté el delantal, el que tiene mi nombre bordado sobre el corazón, lo levanté sobre mi cabeza y lo puse sobre ella. El ruido de la cocina cayó como radio desconectada. Tu pase esta noche, dije. El tiempo 4 sale bajo tus manos. Todo sale bajo tus manos. Has estado lista un año. Sus ojos se pusieron brillantes y dijo, sí, chef, de la forma en que se toma un juramento. Después encontré a la productora en la barra. Terminamos de filmar esta noche, dije. Empezó a explicar en su voz rápida y alegre qué significa alejarse de una transmisión nacional. La dejé terminar. Mi familia se está desmoronando en mi callejón, dije. Esto no va a ser contenido. Empaquen las cámaras. Empacaron. Después caminé de vuelta por mi cocina, bajé el sartén de mi padre de su gancho, y lo puse en la plancha. Y fui al estante de mi oficina donde una lata con hilo carnicero rojo había estado sin abrir desde el shower. La sous chef de Meridian la había cargado ella misma al otro lado de la calle después de desmontar todo, y me la había puesto en las manos, diciendo solo, esto se quedó en la mesa de regalos, chef. Metí a Madison por la cocina, chorreando, y nadie en mi línea ni siquiera parpadeó, porque los he entrenado, y sus modales son los míos. La senté en la mesa del personal en la esquina, la maltratada, donde pasa la comida familiar, y abrí la lata,
y calenté la última empanada de nuestro padre en el sartén negro de nuestro padre, mientras el mejor servicio de la vida de mi restaurante salía a mi alrededor bajo el mando de alguien más. Le puse el plato enfrente con la fotografía a un lado. Frank Ashford, riendo, espátula levantada. Coman, dije. Nadie sale de mi mesa con hambre, ni siquiera los que me lastiman. Madison miró la fotografía, después el plato. Y comió la comida de su padre por primera vez en 19 años, llorando de la forma en que lloras cuando lo que te duele finalmente tiene nombre. Diciendo que sabía a ser pequeña. Diciendo que lo sentía en cada forma rota que tenía. Cada elección tiene una factura, y quiero mostrarles la mía, con detalle, porque las historias que se saltan la factura les mienten. Las palabras finales de la productora fueron profesionales y frías como aire de Walking. Esta era una ventana única, chef. Espero que haya valido la pena. El horario de transmisión se lo dieron a un chef de Charleston, y con eso se fue la confianza fácil del comité de préstamos. El lunes a las 9 firmé de todos modos, con la estructura más segura y lenta que el mismo Gus había puesto sobre la mesa meses atrás, mi enganche de 12 años, el saldo a Gus y su patrimonio en un calendario. Sin préstamo de expansión detrás. La segunda ubicación que había esbozado en servilletas, el patio, el mostrador de repostería con el nombre de D, todo se movió al menos un año, quizás 2. Y la mesa de 4, la mesa quizás, la degustación que salió bajo las manos de D mientras yo calentaba una empanada para mi hermana. Fue impecable, me dijo, y le creo. Nunca supe quiénes eran. Nunca lo sabes. La siguiente edición de la guía estaba a meses. Y por primera vez desde una llamada telefónica de un jueves que cambió mi vida, descubrí que podía esperar sin apretar los nudillos. Ese domingo a las 6 de la mañana, alguien tocó mi puerta cerrada, y a través del vidrio vi a una mujer en jeans. Nunca había visto a mi madre en jeans. 61 años, pelo atado en una liga sencilla, parada en la mañana lavada de lluvia afuera de mi puerta verde, a una hora que alguna vez llamó para granjeros y criminales. Abrí. Se quedó en el umbral con la barbilla alta, porque cierta arquitectura no cambia, y dijo, todavía no sé cómo decir lo que una vez dijiste. La palabra se me sigue atorando. Un respiro. Así que quisiera hacer algo con las manos, en cambio, si me enseñas. Me hice a un lado y la dejé entrar. No la abracé, y ella no lo intentó. No somos una película, somos una familia, y las familias se mueven en pulgadas. Tomé un delantal limpio del gancho junto al walking, el tipo de lona plana que usa todo mi equipo, y lo levanté. Y mi madre, que tiró un sartén a la basura hace 19 años, inclinó la cabeza y dejó que se lo pusiera sobre el cuello. Le enseñé a enharinar la mesa, a doblar, cuarto de vuelta, doblar otra vez. Como la masa le dice a tus palmas cuando ya es suficiente. Era terrible en eso, y se quedó de todos modos. 2 semanas después, una charola de algo salió chueca y dorada, y ella miró lo que sus manos habían hecho, y yo la miré a ella, delantal empolvado de blanco, y le devolví su propia línea, limpia. Te queda perfecto. Mi madre se rió, y después, callada, en la mesa de repostería, con harina en las manos, finalmente dijo la palabra. Madison se mudó a la pequeña unidad del segundo piso de mi edificio la semana que murió el arrendamiento de Midtown. Y lleva mis libros 3 mañanas a la semana ahora, su primer cheque de adulta, que enmarcó como diploma. Tyler resurgió en Charlotte con un trabajo asalariado. Mi madre perdió el círculo del solarium. Y el mundo de los planos de asientos se cerró sobre su ausencia como agua, porque ese mundo nunca fue construido para extrañar a nadie. En julio llegó mi sobrina, 3.4 kilos y furiosa, y Madison la nombró Frances, Frankie para el día a día. Y el primer domingo de su vida fuera del hospital, mi restaurante cerró al público la única vez de todo el año, y la mesa del personal ganó 3 extensiones, y toda mi familia torcida se sentó a ella, comiendo empanadas de un sartén negro marcado Fa, mientras Frankie dormía a través de toda su propia fiesta. Hubo silla para todos. Hubo silla de sobra, en realidad. Ahora dejo una vacía a propósito. Y cada domingo, alguien llega deambulando desde Riverside o y la llena. Pasé 20 años tratando de ganarme un asiento en su mesa, y un sábado lluvioso, regalé el mío. Y esto fue lo que eso me dio a cambio. Su valor nunca fue algo que hay que probarle a gente que se niega a mirar. Es algo que cocinas hacia el mundo de todos modos, hasta que los que importan encuentran su camino a tu cocina. Esa es mi historia.
Una silla faltante, un cruce de calle, y una mesa que nunca se queda sin sillas. Si alguna vez fueron a quien su familia se negó a ver, pongan su propia mesa de todos modos, y pónganla con orgullo. Compartan esta historia con quien se les vino a la mente.